La personalidad es como una especie de capa de protección que nosotros creamos en torno a esa herida que nos hacen de pequeño para protegerla y para garantizarnos que nunca más nadie va a herirnos en esa parte que podríamos decir es nuestro punto débil. Por eso no podemos entender la personalidad sin la herida y no podemos entender la herida sin la forma en la que configura la personalidad. ¿Sabes qué son las heridas de la infancia? ¿Has leído algo sobre eso? ¿Eres consciente de hasta qué punto las heridas de la infancia pueden condicionar la psicología adulta? Bueno, pues te invito a que te quedes en este breve vídeo donde vamos a hablar de eso precisamente, de la repercusión que las heridas de la infancia tienen en la psicología adulta. Y es que desde la Escuela de Sabiduría Interior, dentro de la asignatura de estudio transgeneracional, vamos a dedicar una serie de vídeos a hablar precisamente de esto, de la herida de la infancia y de cómo esa herida de la infancia condiciona nuestra vida presente. Fijaos, cuando somos pequeños, la frustración no la encajamos del mismo modo en la que la encajamos cuando somos adultos. Y es que cuando somos pequeños, nosotros dependemos directa y absolutamente de nuestros tutores, de las vivencias que nos vienen a través de ellos. Recuerda que cuando vienes a este mundo, llegas a un lugar donde ya hay personas que son las que te dicen quién eres, qué es este mundo en el que estás, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es tu sitio y cómo tienes que comportarte. Por eso tu primera personalidad es una extensión de la expectativa que esas personas que te cuidan y te protegen te dan sobre la experiencia que ellos a su vez han recibido de lo que es el mundo y también han configurado a través de su experiencia directa. Por eso podemos decir que nuestra primera programación, el primer programa con el que venimos, es un programa que responde más a cómo ven la vida nuestros padres que a cómo la vemos nosotros mismos. Es decir, es una respuesta al modelo de vida en el que se criaron y vivieron nuestros tutores, más que al modelo de vida que nosotros nos vamos a encontrar. Por eso las heridas de la infancia se generan en un momento en el que el niño está a merced de lo que se haga con él, del trato que reciba, de la educación que reciba, de las experiencias que reciba. El eneagrama establece que la personalidad es como una especie de capa de protección que nosotros creamos en torno a esa herida que nos hacen de pequeño para protegerla y para garantizarnos que nunca más nadie va a herirnos en esa parte que podríamos decir es nuestro punto débil. Por eso no podemos entender la personalidad sin la herida y no podemos entender la herida sin la forma en la que configura la personalidad. Todos hemos sido heridos, porque todos cuando éramos pequeños hemos tenido que tolerar algún tipo de frustración y lo hemos hecho con los ojos del niño. Quiero compartir contigo una experiencia que va a ayudar a explicar esto que quiero decirte. Fíjate, cuando era pequeño, en mi pueblo, al lado de la iglesia, había un porche donde había pues las típicas estructuras para que los niños se divirtiesen. Había columpios, había toboganes. Recuerdo que había un tobogán que yo decía que era el tobogán de los mayores, porque era un tobogán enorme, súper alto, que casi, cuando yo era pequeño podía decir que llegaba hasta el cielo, con unas escaleras ovaladas, que por tanto para subir tenías que subir por esas escaleras ovaladas. Entonces para mí ese tobogán era prácticamente prohibido cuando yo era pequeño. Bueno, pues pasados los años, recuerdo que en una ocasión, tendría yo 20 y tantos años, estaba en ese porche, era el día de la patrona de mi pueblo y bueno, pues estaba esperando a que saliese la procesión de la patrona de mi pueblo y justo me di cuenta de que yo estaba al lado de ese tobogán. Miré a mi izquierda y vi el tobogán y ese tobogán me llegaba a esta altura. En ese momento me di cuenta lo diferente
que ve el mundo un adulto en relación a cómo lo ve un niño. Por eso, para entender las heridas de la infancia, tenemos que tratar de volver a ver esa historia, entender ese contexto con los ojos del niño. Porque una cosa que solemos hacer los adultos es que cuando revisamos nuestra historia de cuando éramos niños, tendemos a relativizar lo que ese niño vivió. Si con ese niño hubo algún tipo de acoso en la escuela, o si sus padres no conectaban bien con las necesidades que tenía, o si era un niño que tenía un espíritu creativo muy desarrollado, pero su familia lo empujaba a tener que pasar por el aro de los estudios tal y como era tradición en la propia familia. Es decir, son pequeños detalles que, o bien para justificar a nuestros padres, o bien para, relativizar las posibles heridas que en la educación hemos podido recibir por parte de nuestra familia, pues tendemos a desvalorizar, a despreciar esas experiencias que tuvo el niño. Hasta el punto de que somos nosotros mismos los que nos decimos, bueno, tampoco fue para tanto, bueno, eso le pasaba a cualquiera en mi época. Si de verdad queremos sanar la herida de la infancia, es fundamental que respetemos la mirada del niño, cómo el niño vio ese contexto y por qué, al verlo de ese modo, realmente se generó la herida. Esto no culpa a nuestra familia, no estamos haciendo responsable a nuestros padres de que seamos personas heridas, porque ellos también lo fueron, y los padres de nuestros padres también lo fueron. Todos hemos sido heridos en la infancia porque todos tuvimos que afrontar una frustración sin tener herramientas para afrontarla. La cuestión no es repartir la culpa, la cuestión es hacernos cargo de esa herida para poder sanarla. Que nosotros reconozcamos que hemos sido heridos porque nuestros padres no estuvieron del modo en el que hubiéramos necesitado en un momento concreto, simplemente es un acto de generosidad para con nosotros mismos. Es dar el primer paso para liberarnos del dolor de esa herida. No estamos traicionando a nuestros padres ni a nuestra familia. Es como si de repente, sin querer, un día yo estoy con mi padre en el campo y mientras que mi padre está haciendo una tarea, me da un codazo y me hace sangrar por la nariz. Claro que lo ha hecho sin querer. Claro que no es una cuestión de culpa. Pero eso no significa que mi nariz esté sangrando y que, por tanto, haya que taponar la herida y curarla. Del mismo modo, emocionalmente, tenemos muchas heridas que se han generado justamente en ese momento en el que nosotros no llevábamos el volante de nuestro coche. No éramos nosotros los que dirigíamos el movimiento de nuestra vida. Reconocer esa herida para sanarla es también una forma de honrar a nuestros padres, que nos dieron la vida precisamente para que fuésemos felices, para que pudiéramos vivir esta experiencia con los brazos abiertos y afrontar de verdad cuál es el camino hacia nuestra evolución. Por eso, en los próximos vídeos vamos a hablar de eso, de cuáles son las heridas de la infancia, de qué repercusiones tiene cada una de esas heridas en nuestra psicología adulta y cómo podemos sanar cada una de esas heridas. Así es que guarda este perfil de la Escuela de Sabiduría Interior, dale a la campanita para que cada vez que subamos un vídeo aparezca una notificación en tu perfil y no te vayas muy lejos porque creo que el contenido que vamos a ofrecerte va a ser un contenido de calidad y que probablemente sea uno de los mejores compañeros en tu proceso de crecimiento personal y de desarrollo espiritual. No te pierdas el siguiente vídeo donde profundizaremos en cada una de esas heridas. Hasta pronto.